Bienvenidos al tercer episodio de Mari y Vic por el mundo. Hoy vamos a estar hablando de las amistades, como hablamos en el episodio anterior. Si no lo vieron, lo pueden ir a ver. Sí. En el episodio anterior hablamos un poco de las amistades que hacemos al emigrar, amistades nuevas. Y hoy un poquito la temática es que nos había quedado pendiente de las amistades que quedan en nuestro país. Y cómo hacer para mantenerlas, Claro. para cuando uno vuelve a su país de origen. Así que los invitamos a seguir escuchando, a seguir mirando para enterarse más acerca de amistades en el extranjero. Muy bien. ¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué te Bien, parece? la primera vuelta a Argentina, Sí. la Argentina o al país de origen, podemos empezar hablando acerca de Sí. cómo se siente volver a reencontrarse con esas amistades la primera vez que uno vuelve, que siempre es un desafío tanto para los que quedaron allá como para cuando uno vuelve, de reencontrar su versión anterior con esas amistades de toda la vida o quizá del último tiempo antes de haber venido, también esas amistades que te conocen desde chico Claro. y que ahora van a conocer una nueva versión de tu nueva versión. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, vos todavía no tuviste tu primera vuelta. Todavía no volví a Argentina, así que por ahí más adelante cuando vuelva podemos retomar el tema. Retomamos al tercer episodio Sí, a ver sí. cómo fue realmente y cómo se dio Claro. esto. Pero sí es verdad que cuando uno vuelve, tanto de la experiencia como desde lo que nos han contado, porque dejamos en las historias de Instagram Una cajita de preguntas para que nos cuente la gente las experiencias con amistades al emigrar, ¿no? Como de esta temática. Así que después vamos a dar algunos testimonios, tomamos algunas cosas que nos fueron diciendo como para dar ejemplos y contar también acerca de lo que nos estuvieron contando. sí. Y bueno, y tratar de conversar un poquito sobre eso. Sí, ¿no? que está bueno. La idea ahora es empezar a hacerlo un poco más interactivo, que no sean solo nuestros ejemplos Claro. o nuestras anécdotas, sino que también nos cuenten ustedes, porque cada uno lo va viviendo de distintas maneras. Incluso esto, ¿no? Cuando uno vuelve por primera vez a su país de origen o a su ciudad de origen, porque esto también funciona cuando uno migra de ciudad a ciudad. Claro, por ejemplo, cuando somos del interior y nos vamos a estudiar a otra ciudad, también hay algo de transformar esa amistad, ¿no? Como ya la cotidianeidad no es la misma y vamos creciendo también a medida que vamos Sí. transitando eso. Que uno empieza a ver con menos frecuencia, exactamente esa palabra, con menos frecuencia las amistades. Entonces, este ejemplo va tanto si te vas a mudar a vivir a otra ciudad o a otro país, ¿no? Un poquito más lejos o un poco más cerca. ¿Qué pasa cuando uno vuelve a reencontrarse con esas amistades? Depende del caso, pero muchas veces también depende del contacto que uno mantuvo en ese tiempo de ausencia, en ese tiempo de que estuvo viviendo fuera de esa ciudad. Y quizá ahí comenzaría entonces por esto, ¿no? De cómo mantener el Claro. contacto en realidad cuando uno está lejos con esas amistades. Claro. Bueno, yo creo que acá es muy importante y que también lo mencionamos en los episodios anteriores, la tecnología. ¿no? Ujú. Hoy en día nos acompaña y nos facilita un montón la vida. Yo creo que esto de encontrar ese momento del día o de la semana donde antes nos encontrábamos, pero bueno, ese momento transformarlo en una videollamada, por ejemplo, que a veces es muy difícil coordinar, es una fiaca a veces también porque estar a través de una pantalla a No es veces lo mismo. no es lo mismo, No es lo mismo. te falta la calidez del abrazo, del mate, en nuestro caso de Sí. una merienda, una cena, lo que sea. Sí. Pero creo que es una gran aliada la tecnología Sí. y que a veces es difícil amigarse con eso, ¿no? Sí, depende, bueno, ahí también, ¿no? Depende de cada uno y también depende de las amistades que tiene cada uno. Porque en esto de mantener el vínculo que uno tiene con un otro, no depende solo de uno mismo. Depende de factores como, por ejemplo, la otra persona, luego las otras amistades, pero también de factores externos, ambientales, que uno desde la psicología lo vemos como, bueno, por ejemplo, la conectividad a internet, la calidad del aparato tecnológico que tenés, ¿no? Entonces la cámara, el micrófono, eso también se modifica en la calidez de la comunicación. La diferencia horaria es un factor ambiental donde no tenemos control porque no podemos modificar el reloj al momento de la videollamada. Y, por ejemplo, una de las chicas que nos ha comentado su historia
de Australia, Argentina. Ella vive en Australia, claro, y nos comentaba de su diferencia horaria, que son 12 horas Argentina, y claro, cuando ella agarra el celular, en Argentina es de madrugada y no va a poder contestar mensajes, Claro, así que ni hablar, mucho menos una videollamada, que se puede hacer, pero es mucho más difícil conectar, entonces esa cotidianidad que uno va hablando se va perdiendo. Sí. Pero bueno, ¿no? Uno también lo entiende y está buenísimo también tener esto en cuenta porque bueno, no es que no quiere hablar con vos o no es que, sino que bueno, cuesta Hay otros factores. Ay, gracias. El mate. cuesta la diferencia horaria, creo que al emigrar a otro país es un gran factor. Sí. También la diferencia horaria en lo que son las rutinas laborales, porque incluso aunque estés con pocas diferencias horarias, para los que migran a no sé, Madrid, Argentina, que hay 1 o 2 horas, Miami, Argentina, que hay 1 o 2 horas de diferencia, también depende de qué estás trabajando. Quizás tus compañeras, tus amigas que están en un horario de oficina de 8 a 18, de lunes a viernes, sí. Y uno empieza con los primeros trabajos muchas veces a trabajar fines de semana, horarios nocturnos, eso también hace que quizá los horarios de trabajo terminen generando una seguidilla de desencuentro, sí. Que ahí es lo interesante de decir, bueno, bien, tenemos la tecnología, así que ya no es más enviar cartas como hacían nuestros abuelos cuando estaban esperando 15 días. Es mucho más días. difícil mantener esas amistades. Sí, pero también es como, bueno, hay que ingeniárselas y de nuevo, que es un poco lo que hablamos en casi todos los episodios, la creatividad que uno tiene que tener al momento de estas cosas, ¿no? Claro. Ingeniárselas para poder mantener ese vínculo o esa amistad. Claro. Entonces, ¿qué tips serían, o sea, ayudado por la tecnología, qué tips o también que nos han compartido por Instagram algunas historias, qué herramientas, qué tips tiene la gente o tenemos nosotras para mantener estas amistades? Bueno, una de las cosas que nos han compartido también, pero porque en su experiencia esta chica le pasaba de que no se acordaba ninguna fecha de cumpleaños, fechas importantes, no sé, del día del amigo y eso, y cuando emigró empezó a estar más atenta a esas fechas, ¿no? Entonces como es su manera de estar presente estando a la distancia, ¿no? Como prestar más atención a esas cosas. Y con un mensajito, con cosas por ahí más de detalles, son los que te acercan un poco, los que te hacen mantener y seguir desarrollando esa amistad, ¿no? Sí, y que a veces no necesariamente hay que coordinar una videollamada. Ahora también está bueno dentro de WhatsApp el mandar como un audio-video, ¿viste? Que pones la camarita, quieras o no, de nuevo, no es en conexión en vivo o en directo, pero cuando hay tema de mucha diferencia horaria, lo más cercano que podemos hacer es video y audio. Un poquito menos solo un audio y un poquito menos lo que sería escrito. Pero encontrar la manera en que uno puede, a veces por un mensaje escrito, a veces con un audio de voz, a veces con un video, esto de intervenir y aparecer en el presente del otro en el momento en el que el otro entra en contacto con ese mensaje. Claro. Que para nuestro cerebro está bien que salva, o sea, se da cuenta de las diferencias, pero ahí es muy importante de cómo uno toma ese mensaje y cuánto puede conectar, porque quizá ese mensaje llega y te despierta algún recuerdo o algo y sí te transporta un poco a estar cerca de esa persona. Claro. Entonces, sí que todas esas herramientas van funcionando. Incluso me hice acordar cuando hablamos de las cartas, el poder mandar alguna postal o alguna carta es como también un medio de comunicación distinto al tecnológico o al de WhatsApp, o incluso escribir un mail, que yo tengo una vez que una amiga me ha escrito un mail, que yo hace cuánto no recibo un mail de un amigo, que fue muy lindo porque era un mail largo, que quizá en el teléfono, en el WhatsApp se pierde un poco porque queda raro, pero leerlo desde un mail que tenía todo un formato, y tuvimos una conversación paralela por esa historia puntual por el mail. Que también estuvo bueno, fue como un volver a las cartas o volver a eso que no se me hubiese ocurrido nunca. No. Yo creo que si estábamos en la misma ciudad nunca nos hubiésemos enviado un mail. No, incluso por WhatsApp no se da esa conexión tampoco. Sí, no. Lo que pasa en WhatsApp es como una conversación quizás sí, que pasan muchos temas, quizás a la vez. Sí. Y cuando uno está lejos es verdad que a veces cuesta transmitir esos si hay algo muy puntual o duro que pasó, ¿no? Sí, algo más profundo, por decirlo así, ¿no? Sí, que quizá por WhatsApp, entonces también directo el tema de una carta, el tema de un email,
¿por qué no? Para no tener que esperar hasta el próximo mate, ¿no? O hasta el próximo verse, que quizás es un año. Claro. Sí, yo hablando de esto creo que es importante mantener esas amistades, como uno emigra y le pasan un montón de cosas capaz que en un tiempo muy acotado, pero no olvidarse de esas amistades que seguramente vivieron el proceso de migración, digamos, desde antes de viajar, ¿no? De todos los miedos, las incertidumbres que uno tiene. Sí. Y no olvidarse de que te bancaron en ese momento seguramente y estar acá y claro, como vivir un montón de cosas Sí. y a veces se pierde esa comunicación, ¿no? Y qué importante es ese sostén, como que siento que los amigos de toda la vida o los que te haces en tu país y que conocen esa versión anterior son un poco tu sostén, tu sentido de pertenencia y que siempre es un lugar donde es lindo volver. Sí. Entonces, para mí es fundamental no perder ese espacio y por ahí sí se transforma, ¿no? Esto de que, bueno, ahora por ahí hacemos una videollamada medio a las perdidas, cada tanto, o un mensajito, o esto de que decías, ¿no? De estar presente en algún momento y es como, che, hoy me acordé de vos. Solamente eso, ¿viste? Como iba por la calle, pensé en no sé qué y me acordé de vos. Y ya con eso te conecta con otra persona. El de soñar, porque justo también fue comentarios que nos han llegado acerca de qué pasa cuando uno sueña con esa persona o piensa demasiado en alguien y que capaz pasó toda una semana y vos decís, ay, pero lo tuve súper presente, le mando un mensajito, que a veces pasa, ¿viste? Que decís, también estaba pensando en vos o también me pasó, y decís, bueno. También como prestar atención a esas cosas que uno muchas veces revive, amistades o vínculos en sueños. Los sueños son nuestros aliados para un montón de cosas. Claro. Perdón. O en actividades que uno hacía con otra persona, ¿no? Porque compartías una actividad o algo que era significativo. De esto, desde la terapia ocupacional hablamos mucho de las actividades significativas y de que con amistades, por más de que sea una charla o un mate, también es una actividad significativa para los dos y esto a la distancia por ahí se pierde, pero por ahí, no sé, iban a jugar a algún deporte o iban a hacer alguna actividad juntos, ir a bailar, ir a, no sé, a cenar, lo que sea. Y cuando volvés a revivir eso estando lejos, también es como, "Ay, esto lo hacía con esta persona, ¿no?". Entonces, bueno, le voy a escribir un mensaje. Compartirlo. Compartir, claro. Sí. Y que también esto de que a veces uno va a distinto tiempo porque hay amistades que nos acompañaron en toda la preparación migratoria o antes, pero que también cuando uno migra, todo el migrante hace mucho un duelo que es súper complejo, que también estaría bueno para mencionar en otro episodio, porque es un duelo súper... es un duelo de tantas cosas a la vez y tan cambiante y que se sigue haciendo durante, yo creo, toda la vida, ¿no? En cada vuelta a su país, cada visita, siempre uno va removiendo. Pero también las personas que se quedaron en nuestra ciudad de origen hacen su duelo, ¿no? Duelan eso que nosotros, ese lugar que nosotros ocupábamos y que hoy en día físicamente por lo menos no estamos ahí para cubrirlo. Claro. Y qué difícil, ¿no? Porque uno se queda, supongo, ¿no? Me ha pasado que tengo amigas que se fueron a otros países y el que se queda es como, bueno, ahora sigue mi vida igual, pero hay algo que no. Hay algo que se transforma, que cambia y es muy difícil como volver a transformarlo o volver a ocupar ese lugar, que nunca se va a ocupar ese lugar, ¿no? Pero con otra cosa, ¿no? Sí, es un proceso también. Sí. Y ahí también está bueno ser consciente o para conocerlo un poco desde el lado teórico. Tanto el duelo por pérdida, por muerte, como el duelo por distancia, por viaje, toda esa energía que nosotros teníamos depositado o asociada a esa persona, ahora es energía libre que tiene que encontrar dónde depositarte. Entonces, muchas veces los mecanismos que usa nuestro cerebro, nuestra cabecita, son mecanismos que a largo plazo puede que no sean lo mejor. Por eso también está bueno desde un lado del acompañamiento terapéutico o charlar con algún profesional, pero también empezar a hacer conciencia y ser consciente de qué es lo que me está pasando y si esto que estoy haciendo o así como estoy reaccionando realmente a largo plazo va a ser lo mejor. Es como cerrarse a una amistad que se fue porque se fue y ya no está. Es lo que me llena más, es lo que realmente
más saludable para mí, o estoy usando un mecanismo de defensa para protegerme por esa pérdida. Sí, es un poco como identificar, ¿no? Esa emoción, de dónde viene, y también como respetar ese proceso, ¿no? Porque uno también puede, hasta incluso, o sea, tanto para las amistades que se quedan como para el que migra, el enojo, la distancia, ¿no? Como por ahí elegís tomar distancia porque te hace mal hablar con esa persona, porque hablar te hace extrañar, te hace querer volver, cualquier emoción es válida en este proceso. Pero está bueno como identificarla, saber de dónde viene, tratar de trabajarla de algún modo, como en algún acompañamiento terapéutico o no, sino simplemente ya con saber de dónde viene uno también se relaja un poco más, ¿no? Como ponerle nombre a lo que pasa y también saber que no sos al único que le está pasando. O sea, el duelo tiene una estructura que a mí me encanta porque desde pequeñas cosas hasta duelos más grandes, normalmente seguimos la misma estructura, que ahí sí da para el episodio de duelos, de ir mencionando todas las etapas del duelo, porque desde que uno lo niega, uno se enoja, uno se entristece, uno lo termina aceptando, pero es un proceso que puede llevar un mes, una semana, puede llevar un año y medio. Claro, o no, o toda la vida capaz, ¿no? Bueno, depende. Ahí depende, ahí ya nos vamos a un límite a ver si se vuelve patológico, ¿no? Pero mientras que uno pueda seguir. Pero siempre sigue estando el extrañar, el recordar. Lo que cambia a cuando uno está en proceso de duelo a cuando ya uno ha hecho el duelo es como uno revive a esa persona que no está. Y ahí es donde mi amiga que está en Argentina no me tiene al lado, pero come algo que nosotros hemos comido y ya no lo siente como algo pesado, sino que es como que eso se transforma en un recuerdo, y ahí es donde está, desde la PNL trabajamos con lo que es el reencuadre. Es como si fuera una foto que tiene un marco, ¿no? Un cuadro, está encuadrada en cierto marco y que después va modificándose según la situación. Entonces la idea es ir embelleciendo ese marco, porque quizá la foto es muy linda, pero está enmarcada en algo que es feo, que no combina con la decoración de la casa. Entonces tenemos las herramientas mentales para hacer eso, ¿no? Como metafóricamente, y cambiamos el cuadro de esa imagen, de ese recuerdo, que bueno, eso lo hacemos desde PNL y es súper efectivo. Porque el recuerdo o la imagen más o menos es la misma, la persona sigue siendo la misma amistad, pero decoramos el contorno. ¿Qué sería el contexto, no? ¿Cómo cambia o no? ¿O qué sería? Depende, en realidad el encuadre sería la emoción que a mí me despierta volver a esa situación. Bien. O a esa amistad y a ese vínculo. O sea, de repente, no sé, por ejemplo, como algo que lo comía con mi amiga o mi amigo, y en vez de sentir el encuadre sería, en vez de sentir tristeza porque estamos lejos, sería como, bueno, estoy conectando con mi amiga a la distancia sin decirle capaz o no, pero eso o le sería puedo el mandar encuadre, un ¿no? mensaje. Claro. También si yo comer algo, sentir un olor, eso también vamos por los anclajes, ¿no? Todos nuestros sentidos perciben y guardan información todo el tiempo. Nuestro cerebro es una caja de información infinita. Y hay muchas cosas que nos tocan y no nos damos cuenta por qué de repente eso ya no lo quiero hacer, eso que me gustaba ahora ya no, o me despierta tristeza, enojo, rabia, o me siento como ya no me despierta ninguna emoción, eso que antes me generaba una buena o mala emoción, o positiva o más negativa. Entonces reencuadrarlo es trabajar desde eso, ¿no? Desde poder volver a esos anclajes que uno tiene emocionales, pero desde un lado de ya como que uno ya hizo el proceso, uno ya lo veo, lo trabajo, lo siento, lo incorporo y puedo comer lo que esté comiendo y mandarle un mensaje a esa persona, a decir, che, mira lo que estoy comiendo, me acordé de vos, te extraño, te necesito, tengo ganas de hablar con vos, hacete un ratito para una llamada que hace 2 semanas que venimos pateando esta llamada. Entonces también es eso, es como no pasar de un enojo o una tristeza sola, sino también reencuadramos y compartimos esto. Porque quizá al otro también le pasa, o quizá no, y ahí uno tiene que hacer el camino aparte, pero es súper interesante. Podría hablar horas de repente una hora de podcast acerca de la verdad que es muy interesante. Pero bueno, otra de las chicas en la cajita de preguntas que pusimos en Instagram nos comentaba que cuando emigró sentía que la gente que quedaba en Argentina, en este caso, ¿no? Como que estaban todos el tiempo juntos, compartían un montón de cosas y que ella se estaba perdiendo un montón de cosas. Y eso pasa mucho. Y de repente
nos cuenta que, bueno, no le alcanzó la cajita de preguntas, nos escribió aparte, pero nos cuenta que, claro, cuando vuelve a Argentina por primera vez se da cuenta de que por ahí había amigas que estaban en Argentina, en distintas ciudades, pero en Argentina, y había pasado al mismo tiempo que ella no las veía, digamos. Entonces ahí se da cuenta que, y como que le hizo un clic la cabeza de que, bueno, no se estaba perdiendo tantas cosas, como que no todo por quedarse iban a estar siempre juntas y se iba a perder un montón de cosas, porque también cada una va transitando su vida, tiene distintas cosas, distintas rutinas, hasta en las mismas ciudades incluso, que por ahí antes lo vivíamos así, ¿no? Como vivíamos en la misma ciudad y por ahí no nos veíamos por 2-3 meses. Pero no pasaba nada porque estaba cerca. Claro, pero estaba ahí. Ahí juega la distancia, ¿no? Uno tenía fácil acceso, porque caminaba unas cuadras, se tomaba un bus o un bus. ¿Sabes? Yo estoy españolizando. Tomabas un colectivo o te subías al auto y estabas ahí. Pero el cerebro como que esa distancia, a veces también la distancia geográfica se traspasa a una distancia emocional. Y eso también para mí es increíble porque cómo modifica el tiempo y el espacio esto, ¿no? De un vínculo. Porque en realidad quizá hablabas por videollamada estando a 5 minutos, claro, pero no es lo mismo que hablar por videollamada estando a 15 horas de viaje. Claro. No es lo mismo, pero sí, y ahí también es enseñarle a nuestra cabeza y a nuestro cerebro de que tenemos el acceso, que no es lo mismo, pero es la manera en la que podemos hacerlo, porque el estar donde estamos muchas veces es nuestra elección, y que nuestra amiga o amigo esté donde está también es su elección. Entonces ver, bueno, cómo encontramos un equilibrio para no andar como con ese, que no venga esa vocecita de culpabilidad o negativa. Sí, ¿cómo sería? Porque no porque es como es remordimiento a veces, a veces culpa, a veces es tristeza, a veces es este sentimiento de soledad y encierro, porque están todos allá haciendo cosas y yo estoy lejos. Y muchas veces está esto de nadie me tiene en cuenta porque no hay un mensaje, o se suben historias, también las redes sociales muchas veces alimentan ese sentimiento de soledad, porque todos están muy bien en las redes y comparten historias y publicaciones, y a veces no está de más, ¿no? Y está bien mandar un mensajito. ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo estás? Vi que hiciste tal cosa, que tal estuvo ese viaje, pero ahondar un poco más en la conversación más allá de una reacción a una historia o un like a un post. Sí, por ahí las redes sociales nos mantienen un poco más conectados, pero bueno, no perder eso de ¿cómo estás? Porque sí, estuviste viajando, pero capaz que por dentro la persona la está pasando muy mal, entonces como no perder eso, ¿no? O incluso si la pasa bien también saberlo de voz propia, ¿no? Es como que te envíen un audio o que te cuenten una historia de ese viaje. También cambia más allá de lo que uno puede acceder por lo que se publica en redes, que a veces uno está muy informado, pero a la vez no, es como te desconecta y conecta a la vez. Sí. Pero bueno, cuán importante es, ¿no? Mantener estas amistades y sobre todo ir buscando o transformando esas cosas actividades que uno hacía, ir buscando nuevas actividades o nuevos espacios de encuentro. Para no perder esa amistad o no perder esa cotidianeidad y que sea, a ver, capaz que de acá a 3 meses no te hablas o no haces una videollamada o lo que sea, pero ese reencuentro de esa videollamada es más significativo que capaz que todas las veces que te veías y que solo a tomar mate o viste esas amistades que te juntas a no hacer nada. Y que está buenísimo, como bueno, ahora se transforma en, bueno, hacemos una videollamada cada tanto y qué lindo ese reencuentro. Sí, también bajar un poco el nivel de exigencia. En muchas cosas uno se autoexige o le exige a los otros también, esto, ¿no? De exigirle a las amistades el tiempo y cada uno está en su proceso. También entender de que no hay que tomárselo todo personal. Es más saludable, más sano el que si el otro está en un proceso de duelo de nuestra distancia, también permitírselo, sí seguir en contacto, quizá uno lo hace más rápido, otro más lento, a destiempo, y uno se va conociendo también en lo que es la tecnología. Después de, no sé, yo hace 3 años que vivo en el extranjero, desde los 18 yo me fui de mi ciudad a estudiar a la capital, entonces ya desde los 18 hay muchas amistades que perdieron esa cotidianidad de ir a la escuela, eran 5 o 6 horas juntos de lunes a viernes, y los fines de semana te juntabas. Más horas. Entonces
cómo uno atraviesa todo eso desde el secundario o las amistades de la universidad o las amistades de un trabajo, en caso de que no haya habido estudios, cómo se transforma eso también, las exigencias, tanto para las amistades que han quedado como también para las amistades nuevas, la gente que uno conoce en ese nuevo lugar donde está. Ojo, o prestarle atención a qué tan exigente uno es con esas nuevas personas o con las personas que uno es amiga de. Sí. Ahora se me ocurre que hay una diferencia entre cuando hablábamos un poco de cuando uno se va en el interior y se va a estudiar de ciudad, que ahí un poco estamos todos más o menos, si tenemos un grupo de amigas o de amigos que se van todos a estudiar, o algunos se quedan pero estudian en su ciudad, en su pueblo, que suele suceder, todos estamos más o menos transitando lo mismo, entonces te vas acompañando un poco, ¿no? El tema es que cuando uno emigra, hay una diferencia ahí, porque el que está pasando el proceso soy yo que emigré, y los demás se quedan y pasan otros procesos seguramente en su vida, pero ya no es el mismo. Entonces creo que ahí, si bien hay una coincidencia porque estás emigrando de ciudad, porque ya no te ves tan seguido y demás, como que hay otra diferencia de que el proceso ya es mío. Y a ver, puede pasar también estando en la misma ciudad y que cada una pase sus procesos de otras cosas, pero bueno, como ir acompañando esos procesos, respetándolos y ver de qué manera estar presente a la distancia, en este caso, para continuar con esos vínculos que nos dan, son como nuestro sostén también de personalidad muchas veces. O sea, nuestra red. Nuestra red de, nuestra red de contención y nuestro lugar seguro. Sí, y también está bueno eso de, porque hay personas, nosotras, bueno, desde nuestro caso yo creo que tenemos amistades que son esa red y ese lugar seguro, pero es verdad que hay muchos casos en los que amistades que han quedado, también esto de emigrar ayudó a tomar distancia de vínculos que eran menos sanos o menos saludables, y que también está bueno, obviamente, como reflexionando acerca de eso, también esto de invitarlos a reflexionar acerca de amistades que estaría bueno mantener, y amistades que decís, wow, la verdad es que me viene bien este distanciamiento físico para hacer un distanciamiento emocional. O al contrario, a veces te pasa a la inversa de que este distanciamiento físico hace como una unión emocional mucho más fuerte. Entonces también eso, uno va descubriéndose, yo creo que uno se va entrenando en un montón de cosas desde chico. Uno va, amiguitos que se mudan a vivir a otro lado, amigos que se mudan de barrio, pero uno es chiquitito, no se puede subir al colectivo, o si los papás no te pueden llevar. Uno va haciendo como... se cambia de colegio también. El cambio de colegio. Tenemos un montón de herramientas, que eso también para el que emigra, dice, no es la primera vez en la vida que me pasa, quizá así como se ve, sí. Pero tenés un montón de herramientas y facilidades que has ido adquiriendo a través de tu vida, que está bueno identificarlas, pues no es la primera vez que te pasa un duelito como este o un duelo como este, sino que quizá cambió los personajes, cambió un poco la escena, pero la temática tiene un montón de cosas que uno ya es como hacer consciente esas herramientas, que saber que en algún lado están, y bueno, cómo transitar. O que en ese momento las herramientas que usé no servían porque estaba queriendo atornillar un tornillo con un martillo, entonces no, o atornillar un clavo con un destornillador. Ahora ya sabemos que para el clavo está el martillo y para el tornillo el destornillador, o descubrirlo también en un proceso terapéutico. Eso para mí, incluso uno que estudia materias así, que la teoría la tenés, cuando uno está en el proceso de terapéutico, también esas herramientas las podés reconocer y dices, acá está, esto cuando pasó la vez pasada, hice esto y esto que no me ayudó, pero hice esto y esto que sí me sirvió, y entonces uno de nuevo lo va modificando y se atraviesa de una manera un poquito más ligera. Así que bueno, por ahí podemos como ir redondeando. Resumiendo un poco el podcast de hoy, que fue bueno sobre amistades, un poco mantener esas amistades a través de la tecnología es una buena herramienta. Sí. ¿Qué más podemos decir? A través de las cartas, ¿quién dice? ¿No? También eso, reinventarse o un paquetito con algún gesto, un desayuno para un cumpleaños, un día del amigo, día de la madre. Hoy en día la tecnología sigue siendo lo mismo, ¿no? La tecnología te permite acercarte desde otros lados, redescubriéndote, las exigencias regularlas, tanto con las nuevas amistades como con las amistades que quedaron.
respetar los procesos tanto de los que se quedan como el uno que migra. También hablamos sobre reconectar sobre los sentidos que te generan al recuerdo, claro. Que te conectan con el otro. Sí, eso. Que eso también lo podríamos profundizar. Eso me encanta. Los anclajes emocionales desde la PNL, que es una herramienta increíble y que da para explayar mucho más. Sí. Y después, bueno, nada, acompañarte acá desde este lugar. Ojalá que les haya servido, te haya gustado. Gracias por los que participaron en las redes. No pudimos hablar de todas las historias, pero la idea es ir tomando los distintos ejemplos y anécdotas, experiencias, sí, de todos para hacerlo más interactivo, ¿no? Sí, para que cada uno lo vive distinto, y eso también uno aprende cosas de otros ejemplos. Nos enriquece tanto a nosotras que por ahí estamos planificando esto, también a ustedes, así que la verdad es que los invitamos a seguir participando y a seguirnos en redes, en Instagram, en marivic.porelmundo. Y a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Para que el que quiere con video y el que quiere audio. Así que bueno, ya nos veremos en el cuarto episodio, que todavía no sabemos. ¿No sabemos? Sí, no la develamos. No la develamos. Generamos entrega. Así que bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bienvenidos. Hola. ¿Cuánto duró? 31 minutos. Bueno, cada vez más largo lo hacemos.